Comentarios de un centurión hispano. Bienvenidos a la tienda de este mi Castro, en la cual me vais a acompañar a escribir mis comentarios sobre historia militar y donde disfrutaremos escuchando las más heroicas hazañas de personajes de nuestro imperio y los episodios más gloriosos de este. Tomad asiento, servíos una buena copa de lo que gustéis, porque comenzamos. Gaudiosa, la mujer guerrera de Don Pelayo. De todos es conocido la batalla de Covadonga, que inició la Reconquista. Para unos mito, para otros el principio de todo. Y quien más y quien menos sabe quién era Don Pelayo, el héroe y futuro rey que encabezó a los guerreros astures y cántabros en dicho combate. Pero seguramente pocos habréis oído hablar de su esposa, Gaudiosa, y menos aún conoceréis el papel tan importante que desempeñó esta mujer en los primeros pasos de la creación del Reino de Asturias. Junto a las pocas fuentes que existen sobre estos tiempos, se suma el hecho de que a las mujeres no se las tenía muy en cuenta en las crónicas, por lo que tenemos muy pocas referencias sobre lo que hizo esta grandiosa mujer. Y con la niebla de la duda del rigor histórico con el que se tratan los primeros años de la Reconquista, y que tantos acalorados debates provocan entre los expertos, vamos a tratar de poner un poco de luz. Los historiadores de esta época han tenido que bucear mucho en las fuentes antiguas para poder extraer la poca información que tenemos de Gaudiosa. Hay que tener en cuenta que en los primeros años de la Reconquista las fuentes son escasas, y muchas de ellas son de los propios árabes, que a su vez parece ser que las habían copiado de algunas de las cristianas. Una de las pocas menciones que tenemos de Gaudiosa es la que aparece en el Códice Ovetense de la Crónica Alfonsina. La Crónica Alfonsina fue escrita por Alfonso III. Alfonso III, conocido como el Magno, reinó del 866 al 910 y se le considera el último rey de la casa asturiana y el primero de la casa leonesa. En esta crónica se recoge el periodo que comprende desde el reinado de Wamba, uno de los reyes godos, hasta el final del de su padre, Ordoño I de Asturias, el cual reinó del 850 al 866. Existen dos versiones de esta crónica, una conocida como rotense, por encontrarse en el Códice de Roda, y la otra la sebastianense o ovetense, por estar esta en la Catedral de Oviedo. Es en esta versión en la cual se habla de nuestra protagonista. Como hemos dicho, son pocas las fuentes que tenemos de estos primeros tiempos del Reino de Asturias. Junto a estas dos versiones de la crónica de Alfonso III, tenemos una más antigua conocida como la Crónica albeldense, de carácter más universal, pues en distintas partes trata desde los reyes de Roma a los reyes godos, los propios reyes de Asturias, la monarquía que también había nacido en el conocido como Reino de Pamplona y la del Emirato de Córdoba. Junto a esta crónica y las dos de Alfonso III se las conoce como las crónicas asturianas. En cuanto a las dos versiones de la crónica de Alfonso III, la primera de ellas, la conocida como rotense, parece que fue escrita por el propio rey, y que la siguiente, la sebastianense o ovetense, recoge su nombre por ser una copia que envió a su sobrino Sebastián, obispo de Salamanca, y que éste volvió a redactar. Las diferencias es que el latín, al ser un alto mando religioso, es de mayor calidad, y además hizo algunas correcciones o apreciaciones. Mejora lo que es el papel de la Iglesia en cuanto a los primeros tiempos del Reino de Asturias, reduce la exaltación de la intervención goda en el origen del Reino de Asturias, en la que tanto énfasis hacían los primeros reyes asturianos, a la vez que hace algún tipo de corrección, digamos, ideológica sobre el origen noble de Don Pelayo.
Hemos de tener en cuenta que los primeros reyes de Asturias, empezando por el propio Pelayo, tienen siempre la intención de entroncarse con la antigua monarquía goda, buscando, digamos, un mayor reconocimiento para ese papel que tenían o que querían tener los reyes, esa obligación de expandir sus territorios hacia el sur. La tan actualmente discutida reconquista es esto. Más allá de políticas, de ideologías, parece claro que desde un principio los reyes de estos incipientes reinos cristianos tienen la intención de recuperar lo que en un día fue el reino godo de Hispania. Y de ahí que los primeros reyes especialmente quieran hacerse ver como herederos de la monarquía goda. Y es lo que parece que Alfonso III intentó cuando recogió este periodo en sus escritos. En cuanto al origen de don Pelayo, también hay agras discusiones. Tenemos los que afirman que efectivamente era un noble de origen godo, a los que por el contrario afirman que descendía de los astures y de ahí su nombre, el cual no parece nada germánico. Tenemos hipótesis para confirmar ambas teorías y ya cada cual que elija la que más le conviene. Personalmente creemos que efectivamente era un noble de origen godo que supo ganarse a los rudos montañeses, para iniciar la conocida reconquista. Volviendo a nuestra protagonista, el nombre de Gaudiosa significa gozosa, o según otros autores, agradable a Dios. Se cree que nació en la localidad de Liébana, en la zona de Cosgaya, dominio de las tribus de cántabros y astures. Cuando don Pelayo se refugia en estas tierras, tras la dolorosa derrota del ejército del rey godo don Rodrigo en Guadalete, es cuando conoce a esta dama, la cual acaba convirtiéndose en su esposa. Lo más probable es que Gaudiosa sí que fuera la hija de un jefe astur, y que este matrimonio le valiera a don Pelayo el ganarse la confianza de esta gente. Es por eso que nosotros creemos que sí, que don Pelayo era sobrino del rey don Rodrigo y de nobleza goda. En cualquier caso, desde un principio, Gaudiosa demostró que no se iba a conformar con ser la simple esposa de don Pelayo y se iba a quedar simplemente esperándole para el descanso del guerrero. Cuando don Pelayo empieza a preparar lo que iba a ser la resistencia en la cueva santa de Covadonga, Gaudiosa no se queda de brazos cruzados, sino que por el contrario, temerosa de que su marido y sus partidarios pudieran ser derrotados, por su cuenta y riesgo en su localidad natal empieza a reclutar un ejército con el cual luchar contra el invasor musulmán. Fueron las gentes de Cosgaya las que nutrirán en mayor parte este ejército. Al recibir las buenas noticias de que su marido había salido vencedor de la contienda y que en el mismo puesto había sido aclamado como rey, la ya entonces reina Gaudiosa da una vez más muestras de su carácter. Lejos de conformarse e irse a lanzar a los brazos de su esposo, aprovecha que ya contaba con este ejército formado y sale al encuentro de los restos del derrotado ejército musulmán. Tras dar con ellos, los aniquila en un lugar cerca de Espinama, el cual hoy en día es conocido como Campos de la Reina, en honor a nuestra protagonista y recordando esta batalla. Gaudiosa y don Pelayo tuvieron dos hijos, el mayor, Fabila, que hereda el trono de su padre, pero que apenas reinó un par de años, pues murió atacado por un oso, y Ermesinda, que se casó con el que sería conocido como Alfonso I, hijo del duque godo de Cantabria, don Pedro. De esta manera se unieron en los futuros monarcas de la naciente corona astur los linajes godo y montañés, que irían recuperando palmo a palmo la hispana tierra
de manos del invasor musulmán. En su muerte, don Pelayo y Gaudiosa fueron enterrados en la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, perteneciente a la localidad de Cangas de Onís, hasta que, según el cronista del siglo XVI, Ambrosio de Morales, en el siglo XIII el rey de Castilla y León, Alfonso X, ordena que sus restos fueran trasladados a la Santa Cueva de Covadonga, donde reposan actualmente junto a los de su hermana, si hacemos caso a lo que pone a la lápida, o su hija Hermesinda, que es lo que afirman otros historiadores. Los ancianos del pueblo dudan de que este traslado fuera real, y afirman jocosos que en su día lo que le dieron sus antepasados al rey fueron los restos de un asno, y que todavía hoy los restos de los reyes descansan bajo la tierra de su parroquia. Nos hubiera gustado saber más acerca de una reina de tal carácter y con tanta importancia, pero volvemos a recalcar los casos de las fuentes. A ello se suma las mencionadas disputas que hay entre los distintos historiadores sobre estos primeros compases de la Reconquista y de la creación del Reino de Asturias. Nosotros repetimos que sí que creemos en la batalla de Covadonga y en el origen godo de don Pelayo. En todo caso, se dude o no, igual que se duda de la batalla de Clavijo y de muchos de estos primeros episodios, está claro que algo hubo. Los musulmanes, por ejemplo, que controlaban Gijón, la tuvieron que abandonar, más o menos en una época que coincide con las fechas de Covadonga, 718 para unos, 722 para otros historiadores. ¿Qué les impulsó a tener que abandonar una plaza fuerte como era Gijón? ¿Por qué empezaron a retroceder ya a principios y mediados del siglo VIII? Está claro que algo tuvo que pasar, ya fuese Covadonga o en otro episodio, pero el caso es que don Pelayo existió y don Pelayo creó una entidad política que acabó siendo el Reino de Asturias, más tarde o más temprano. Desde un principio, los reyes tuvieron claro cuál era su propósito. Se hicieron herederos de los reyes godos. Con esta ideología fueron creciendo sus dominios hacia el sur. Poner en duda la Reconquista, el término. Bueno, no nos queremos meter en eso. Se lo dejaremos a historiadores más expertos, porque hoy lo que tocaba era hacer un pequeño homenaje a esta gran reina, cuyo papel, junto al del mítico rey don Pelayo, fue fundamental y que creíamos era preciso ensalzar y que podamos saber que hubo una primera reina de Asturias y que fue una reina guerrera. Hasta aquí el primer episodio de los comentarios del Centurión Hispano. Esperamos que os haya agradado y nos vemos en el siguiente.